Al filo de la palabra. Bienvenidos, bienvenidas una vez más al programa Al filo de la palabra. Hoy tenemos el gusto de contar con un invitado de excepción, Fabián Mejía, y vamos a discutir, vamos a pensar, a reflexionar sobre un tema apasionante, la lógica y la argumentación. Una vez más, bienvenidos. Es importante presentar a nuestro invitado y saludar a nuestro público en general con un tema que nos va a llevar a profundidades ya en el conocimiento humano, en las cosas que nos interesa debatir para poder dar cierto horizonte a los procesos de argumentación, a los procesos lógicos. Esta tarde nos acompaña Fabián y tenemos su presentación en un video. Miremos y escuchemos la presentación de nuestro expositor en esta tarde. Al filo de la palabra tiene como invitado especial a Alex Fabián Mejía Sandoval, candidato doctoral por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, magíster en filosofía y egresado de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Es docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en cátedras de Razonamiento Lógico y Comunicación Efectiva, Filosofía Política y Lógica Jurídica, Contextos e Interculturalidad. En el año 2000 fue becario del Stephen Dienweg en Investigaciones de Pedagogía. En el año 2002 ha desempeñado como investigador en el proyecto Relaciones Civiles Militares y desde el 2010 en el programa de filosofía con y para niñas y niños. Tiene varias publicaciones, entre las que destacan Máquinas Lógicas en la revista de la PUSE 95 en el año 2012. Solución a las paradojas a partir del transpersonalismo. Notas de lógica. Razonamiento lógico en operaciones numéricas. Elementos para escribir ensayos, entre otros. Bienvenido. Gracias, Fabián, por acompañarnos. Qué gusto que estés aquí, por tu tiempo. El tema de la lógica y la argumentación es muy fecundo, es muy amplio. Y bueno, yo quiero partir con una pregunta, digamos, a nivel general, para que tú nos expliques un poco más, Fabián. El tema de la lógica siempre está enfrentado al de la racionalidad y la irracionalidad. Es como que a veces vemos en nuestro medio lo racional frente a las emociones como separados, como mundos opuestos, pero parecería más bien que pueden ser complementarios y que la lógica ahí interviene como una herramienta más, como un modelo de racionalidad. Pero no sé qué te parece a ti, Fabián. Finalmente, ¿es válida esa ruptura, digamos, esa separación a veces radical en la academia, en la sociedad, entre racionalidad e irracionalidad, entre racionalidad y emociones, como mundos opuestos, donde la lógica toma partido por uno de los dos, pero podría ser también como complementarios esos dos mundos y la lógica entra ahí con cierta utilidad? ¿Podría ser así? Ok, muchísimas gracias la invitación, gracias Darwin, gracias José Luis. La pregunta es muy interesante porque eso creíamos antes, era como una idea de que la racionalidad y la irracionalidad eran opuestos. Hoy sabemos que parten del deseo tanto lo uno como el otro. Es decir, es tan irracional el deseo como también es la razón. Si te pones a pensar, la razón es solamente una forma de manifestarse del mismo deseo, en donde tú buscas el convencer al otro. Como dices, convencer al otro. Si tienes que vencer, es porque hay irracionalidad y deseo atrás. Entonces, lo que hace la lógica, de alguna manera, es modelar esas estructuras y modelar esas posibilidades para convencer al otro, de una manera cada vez más objetiva, como en el discurso se puede decir, pero en el fondo existen emociones. Por ejemplo, si existiera un conflicto territorial, entonces el que tenga un mejor argumento va a ganar ese conflicto.
Y al final el conflicto no es sino una construcción humana. Entonces, es una muy, muy linda pregunta. Siguiendo el hilo de tu respuesta, Fabiancito, hoy tenemos un contexto súper ágil en el lenguaje, rápido, muy pragmático, redes sociales, internet. Estás en el mundo de lo inmediato, de que des respuesta al rato, y eso nos lleva a unas formas de pensar, pues, en ese contexto que están los jóvenes, las instituciones, en ese contexto tiene sentido empezar a trabajar la argumentación como parte de la educación. Pensemos en la universidad, pensemos en el colegio. Tiene sentido que la argumentación entre a las aulas universitarias, que se enseñe a argumentar a los jóvenes, o dejamos que la voracidad del lenguaje nos lleve más bien a una habilidad en nuestros jóvenes de responder rápido, con una mirada muy pragmática y tal vez eficiente, pero sin argumento. ¿Cómo le ves tú a esa? Con más razón. Tienes 15 segundos para convencer al otro, ¿cierto? El formato del TikTok son 15 segundos. Esa velocidad, ya no tienes el tiempo del griego, ¿no? Donde tú comenzabas con una apertura, tenías un desarrollo, un clímax. No, tienes 15 segundos para hacerlo todo. Y si tú no estás formado en la argumentación, pasas a ser consumidor de los que sí lo van a lograr hacer. La argumentación hoy en día es cada vez más importante. Formarlos no solo desde la universidad, sino desde la escuela. Por eso programas que trabajen con niños la argumentación, que trabajen con las niñas la argumentación, es hoy en día vital para que tengamos la posibilidad de frenar lo que tú acabas de denunciar. Es decir, un remolino de convencimientos del cual tú no puedes tener una visión crítica si no estás formado y no estás formada. Con más razón. Gracias, Fabiancito. Tenemos dos preguntas hoy que te quieren hacer dos estudiantes, Doménica y Fernando, para que nos ayudes con estas preguntas. ¿Por qué debería de ser fundamental que en las universidades se enseñe lógica, independientemente de la carrera que se sigue? Y además, en la sociedad encontramos una diversidad enorme de discursos que son contradictorios y falsos. ¿Cómo la lógica puede contrarrestar y corregir estas falencias? Fabiancito, ahí lo primero de la enseñanza de la lógica en la universidad, ¿cómo le ves como fundamental? Sí, hay que entender que la lógica no es algo que está fuera del lenguaje. Es decir, el hecho de que una persona hable y pueda comunicarse es porque ya domina la lógica. La lógica es solo ser consciente de cómo usar el lenguaje apropiadamente y dependiendo del contexto. Tú no usas el mismo lenguaje si es un contexto académico, así es un contexto más informal. Entonces, aprender con la lógica el manejo del lenguaje académico según cada carrera es vital. Porque de esa manera, tú cuando produces conocimientos vas a tener estructuras que te permitan argumentar y también fortalecer, y en caso del derecho, por ejemplo, motivar una sentencia, motivar un discurso, y también a su vez, para entender y poder leer de forma correcta un texto. Cuando tú te entrenas en la lógica, porque es un entrenamiento en realidad, tú puedes leer un texto y encontrar entonces fácilmente ideas principales, secundarias, determinar cuál es la condición suficiente, cuál es la necesaria, y tomar partido frente a eso. Si no tienes herramientas, muy difícilmente logras entender textos con cierto nivel de complejidad. Entonces, la universidad sí requiere un nivel de práctica constante para llegar a ese nivel académico que se requiere. Recuerda, el horizonte de la segunda pregunta, Fabián, es frente a esta falsedad de la noticia rápida, de la noticia engañosa. ¿Cómo la lógica podría enfrentar esa estructura? ¿Cómo podría servirnos de herramienta para poder contrarrestar ese mundo tan virulento en la falsedad, ¿no? En el engaño, en esconder los datos, en falsear la realidad? Claro, hoy en día las fake news son como muy
tienen mucho poder, justamente porque no podemos poner a prueba, no tenemos el tiempo para poner a prueba si son verídicas o no, por ejemplo. Entonces, cuando ya llega una ola de noticias falsas, esas olas son imparables. La lógica no se encarga de la verdad, la lógica se encarga de la validez. Así que vendría a ser un entrenamiento para la estructura del razonamiento, pero no para ver si es verdadero o falso lo que se está diciendo. Ahora, de la lógica está muy cerca la argumentación. Y en la argumentación sí se toma en cuenta un sinnúmero de elementos y herramientas que te pueden ayudar a ponderar. Y esa ponderación sí tiene la posibilidad de ser entrenado para eso. Ya digo, aunque la lógica se encarga solo del razonamiento, la argumentación sí toma en cuenta el contexto, toma en cuenta los principios y toma en cuenta la capacidad de ponderar y luego tú poner reglas para manejar esas ponderaciones y poder decidir. Entonces, a pesar de que, como es verdad, las fake news están constantemente llegando, nosotros también tenemos que tener estructuras lógico-argumentativas que nos permitan enfrentarlas y frenarlas. Atrás de cada error, al final siempre va a haber un costo. Si tú te equivocas, vas a tener que pagarlo o con dinero o con sufrimiento. Entonces, ahí ya las personas aprenden, como se dice a veces, por las malas. La lógica te ayuda a aprender por las buenas. Ajá. Gracias, Fabián. Tú has mencionado el tema de la verdad y validez y de la argumentación. Entrando, por ejemplo, al campo del derecho, esto es fundamental, el tema de la argumentación. Por ejemplo, alguien que está en este escenario del derecho, de las leyes, en fin. ¿Cómo ves tú esta importancia, digamos, que debemos darle a la lógica para establecer estos criterios de validez, estos criterios de argumentos correctos? Porque, como han mencionado antes, las falacias se filtran casi sin darnos cuenta, ¿no? Y ahí creo que en este escenario del derecho, sí creo que es fundamental esta discriminación de las falacias, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú este escenario? Sí, el derecho está muy cerca de la argumentación y de la lógica. Es decir, su estructura es completamente lógica. De hecho, la norma está redactada de tal manera que hay un antecedente y hay un consecuente, ¿no es cierto? El presupuesto de hecho, que es el antecedente, y la consecuencia jurídica están unidas casi como un silogismo hipotético, así como un antecedente consecuente, se da el antecedente, por lo tanto se da el consecuente. Y para eso sirve la lógica. Y de hecho, antes del Estado constitucional del derecho, por submisión se resolvían todos los casos. Si el hecho coincidía con el antecedente del hecho, entonces la consecuencia es la sentencia. Hoy, con un espacio diferente en el derecho, donde ya no existen solo normas, sino principios y valores, ya no funciona solo con la lógica. Se requiere argumentación, porque ya no se puede construir el presupuesto de hecho, o no se puede construir la consecuencia jurídica tan fácil. Por ejemplo, en el caso de que en una comunidad indígena hay un asesinato, la Constitución te dice que se reconoce a la justicia indígena, pero en la construcción del hecho, tienes que tener en cuenta que en esta comunidad existen otros principios y valores que desde el mundo occidental o desde la lógica del derecho occidental no lo puedes construir. Entonces no puedes resolver solo por sumisión, como decimos los lógicos, con modus ponens ponens, ¿sí? Causa, antecedente, consecuente, antecedente, ya no, porque tienes que tener los principios. Y en el mundo de la justicia indígena, los principios son distintos. Entonces, a pesar que la Constitución pone como límite el derecho a la vida para los casos de la justicia indígena,
Sin embargo, incluso la interpretación de ese principio redactado en la Constitución tendría que hacerse desde la justicia indígena también, lo cual hace que sea una construcción mucho más compleja. Entonces, ahí es cuando entra la argumentación, como les decía antes. Un operador del derecho es un intérprete, ya no es solo una máquina que activa la lógica. Cuando hablas en la dimensión de pensar, ¿qué herramientas darle a los actores del derecho? Que pensemos en la universidad. A ver, ¿qué enseñaríamos para que tanto los jóvenes que están iniciando en el campo del derecho como aquellos que ya están, los profesionales del derecho, qué herramientas les daríamos para que logren ese proceso que tú estás planteando y logren enfrentar ese mundo del debate, del lenguaje en la confrontación con los hechos? ¿Qué herramientas les darías? ¿Qué contenidos les darías? Pensemos en derecho o en comunicación también, en carreras que utilizan todos los días la herramienta del lenguaje para justificar, para ganar. Sí, creo que retomando también la segunda parte de la pregunta de José Luis, el tema, por ejemplo, de la lógica informal, por un lado, la neurociencia, por otro. La lógica informal te ayuda a encontrar esas falacias que son hechas así, para engañar. Entonces te ayudan muchísimo a determinar una esfera en la que esa falacia pueda ser útil. Por ejemplo, en derecho, la falacia del es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, es una falacia, ¿no es cierto? Y sin embargo se la reconoce y se la respeta. Entonces, saber en qué contextos, qué falacias pueden funcionar, y en comunicación igual. Entonces, la lógica informal me parece como un contenido muy importante lo que tiene que ver todo el tema de falacias. En cuanto a lo que ya es lógica estructurada, formal, todo lo que tiene que ver con la implicación, el aprender a manejar una implicación tanto material como formal, es importantísima. A pesar de que ya he dicho que no es suficiente, si no la tienes, careces de las herramientas básicas para poder superarla. Entonces, la lógica está hecha para superarla. Wittgenstein decía un ejemplo hermosísimo. Decía, es como una escalera que te ayuda a subir a un nivel superior, pero una vez en ese nivel superior, botas la escalera. No te quedas con la escalera. Así es la lógica. Sí se requiere aprender en derecho lógica, pero obviamente cuando ya tienes la herramienta, no vas a usar la lógica, porque no seríamos máquinas. Imagínate un juez que solo aplica como si fuera un computador. Por eso la inteligencia artificial, aunque puede ser una gran herramienta, la verdad también puede ser terriblemente mal usada si creemos que solo se va a resolver con inteligencia artificial los casos de derecho. Por eso, la tercera cosa, a más de lógica, entonces estaría la interpretación hermenéutica. Tanto en comunicación como en derecho, hay que aprender hermenéutica. Cómo esos contextos de sentido construyen la verdad procesal, la verdad comunicacional, la verdad jurídica. Entonces es muy diferente a la verdad del hecho, ¿no? Claro, es verdad lo que tú dices, porque a veces pensamos que el estudio de la lógica en la vida académica o profesional es de una inmediatez y de una concreción, digamos, formalizada, tal como aprendemos, ¿no es cierto? En la universidad aprendemos las reglas, ¿no es cierto?, de la deducción. Aprendemos el modus ponens, modus tollens, silogismos, dilemas, etc. Pero no es que eso ya enseguida lo ponemos con esa misma estructura formal, sino que en el lenguaje se producen estas variaciones, ¿no es cierto? Y eso creo que es fundamental. Fabiancito, tenemos una pregunta del público. Justin te quiere consultar en este mismo tema de la argumentación. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchas de las veces nosotros no sabemos cuál tiene la verdadera razón, si la razón o la lógica. En la parte de la inclusión, ¿cuál cree usted que es la evolución de la lógica en el nivel jurídico? El verdadero motor de esa evolución es cuando se implementa el Estado constitucional de derecho.
Porque en ese momento, a más de normas, entran los principios y valores, a jugar un papel tan importante como la misma norma. Entonces yo creo que ese es el motor de la evolución. Entonces, ¿qué hace la lógica? La lógica pone las bases estructurales, pero no es suficiente. Requiere una argumentación, una ponderación, requiere una hermenéutica, una interpretación. Entonces, tanto el juez como el abogado ahora van a comenzar a manejar la interpretación. Para eso tienen que tener un gran sentido del contexto. Yo, fuera un poco de la pregunta, una recomendación para mí básica, y un gran profesor mío nos decía leer todo el tiempo, era mantenernos, a más de estudiando derecho, leer novelas. Siempre leer novelas y novelas y novelas. ¿Por qué? Porque la novela es una recreación. Es ficción, yo sé, pero es una recreación de la vida. Y eso te va a permitir tener más herramientas para poder interpretar luego la norma. Si tú solo te quedas con las normas, definitivamente no llegamos a la evolución que tú estás planteando. Entonces, por ejemplo, yo añadiría, por ejemplo, ese hábito para un buen abogado, la lectura de novelas. Qué interesante, sí, porque esta relación que tú pones de la novela, claro, ahí se abre otro mundo, ¿no? Pero de pasada nomás, la tradición, por ejemplo, la hispanoamericana es justamente en cuanto a la novela y el derecho, es muy íntima, ¿no? Se habla, por ejemplo, del archivo y del mito, del sistema administrativo, de la crónica, del siglo XVI, en fin, y ahí entra la novela. Entonces, eso que tú dices es fundamental. Hay otra pregunta en el público. Pablo Vázquez también nos quiere consultar algo, Fabián. Bueno, un gusto, gracias por la invitación de parte de la carrera de Derecho. Bueno, Fabián, un gusto hablar contigo, muy interesante realmente. Solamente quisiera plantearte una pregunta. Tú has separado los asuntos, no, más bien, los has vinculado a la razón y al deseo, y has planteado que el conflicto es una construcción humana. Pero al mismo tiempo creo que deberíamos también pensar en la practicidad, ¿no es cierto?, ya del ejercicio del derecho, en donde la práctica y el concepto pues no están tan ligados. Y yo quería hacerte una pregunta vinculada justamente a eso. ¿Cómo podemos separar la retórica, que es un acto de convencer y que tiene un componente, entiendo yo, racional, pero también tiene un componente emotivo? ¿Cómo podríamos dimensionarlo o separarlo del argumento racional en primera instancia? En segunda instancia, quisiera saber cuáles son los elementos que tú trazas actualmente para la práctica de la lógica, el derecho, pero vinculado a la ética, que es yo entiendo que es un asunto más de pragmática, de práctica. En estos territorios que son tan espinosos actualmente, ¿no es cierto?, y como los conocemos estructuralmente, ¿cómo tú podrías plantear una discusión que problematice la ética en el ejercicio tanto del derecho como, bueno, de la comunicación de paso? Sí. Gracias la pregunta. La ética es el paraguas más grande, ¿no? Y dentro de la ética está la moral, ¿no? La ética es objetiva, universal, trasciende el tiempo. La moral es contextual, depende de las culturas. Y dentro de la moral, uno de los elementos básicos de la moral está el derecho. Entonces el derecho es constitutivo de la moral, de un pueblo. Entonces, las normas, las leyes, las costumbres, ustedes saben todo lo que fundamenta el derecho, entonces están constituyendo esa moral. Y la ética estudia las diferentes estructuras morales para encontrar ciertas normas que pueden llamarse universales, que trascienden. Entonces, esa relación del derecho y la ética es muy interesante porque te ayuda a vislumbrar salidas que sin la lógica no las tendrías, ¿no es cierto? Por ejemplo, existe el caso de un padre de familia, tenía 3 hijas, estaban casados con su esposa algo de casi 12 años. Y el suegro le hace la denuncia en la fiscalía llevando 2 cosas: la partida de nacimiento de la mamá de las hijas y la partida de nacimiento de la primera hija. Este señor nunca le aceptó a él, nunca le aceptó como yerno. Va y hace la denuncia y solo lleva esas 2 cosas, 2 pruebas: partida de nacimiento de la hija y de la nieta. Señor juez, un caso de violación.
efectivamente, ellos se habían enamorado cuando ella tenía 12 años y nace el hijo cuando ella tenía 13 años. En el juicio, la esposa fue y le dijo al juez, es el hombre de mi vida, toda mi vida, él es el padre de mis hijas, hacemos un hogar hermoso. No puedo imaginar mi vida sin él. ¿Y cómo se resolvió? 16 años de cárcel. 16 años de cárcel al hombre de su vida. Porque la norma te indica, como decía antes, el antecedente y el consecuente. Y como sí cumple, ¿no es cierto?, el presupuesto de hecho, ¿no es cierto? Ahí tú ves la prueba y ahí está la otra pregunta. ¿Cómo entender la verdad procesal? Que no es la misma verdad de la verdad de los hechos. 16 años. El juez le pidió disculpas a la señora, pero dice, yo no puedo hacer nada. Fíjate qué duro no poder elevarte de la moral a la ética, porque ahí está la falla. Como el derecho constituye la moral, la norma constituye la moral, el juez está atado a la moral y tiene que darle 16 años de cárcel, aunque es completamente, a mi manera de ver, poco ético. Fabián, en la respuesta que has planteado, y ya topaste antes también lo de la inteligencia artificial, y leemos eso. Si es así, si es por unas normas establecidas, un buen robot va a ser un mejor juez. O sea, una inteligencia artificial puesta al servicio de la justicia va a tener, mira, estas son las normas que se cumplen, estos son los hechos, P, entonces Q, por lo tanto, listo, se concluye. Y la inteligencia artificial va a ser útil si es una cuestión de norma en relación, como este caso que estás contando. El juez determina una norma y aplica. P, entonces. Terrible. Imagínate. Por lo tanto, concluyo. Y está súper bien. Ahora, si la señora llora y sufre y se destruye a los hijos, no, porque P entonces no está considerando si llora o no llora. Exactamente la pregunta inicial de este diálogo fue la racionalidad y la irracionalidad, que las hemos querido poner separadas, cuando nunca deben ir separadas. La inteligencia artificial, hereda las taras del ejercicio jurídico del lugar donde se desarrolla la inteligencia artificial. Porque ¿con qué alimentas la inteligencia artificial? Con casos resueltos en la ciudad, en el país. Entonces, si en ese país hay discriminación, la inteligencia artificial te va a trabajar de manera discriminatoria. Entonces, la inteligencia artificial hereda lo que hace el ser humano. Y el robot, en cambio, a diferencia de la inteligencia artificial, simplemente, como tú dijiste, es P implica Q, P por lo tanto Q. El juez fue un robot en ese caso. Fue un robot. Y es porque está muy atado a la norma. En un Estado constitucional de derechos no puede tener cabida la inteligencia artificial más que para asesoría, para facilidad, para herramienta, pero nunca para decisión. Porque en la decisión tiene que entrar el principio y el valor, al menos en un Estado constitucional de derecho. Me haces concluir que la inteligencia artificial no es tan inteligente. Claro. Y creo que aplicar bien las reglas lógicas en esa conclusión. Hay que hacer filtros. La inteligencia artificial funciona con filtros. Si no le pones filtros, repite tal cual. Así que tus errores los va a repetir. Vamos a tener que diseñar filtros para que esos errores no se produzcan. Pero ahí hay un problema. Mientras tú estás diseñando el filtro, la vida sigue, los conflictos siguen y los problemas van a estar nuevos siempre. Los filtros que hayas puesto no te van a servir para los nuevos conflictos. El derecho no es algo que se puede prever al 100%, por más que se quiera. Por eso, en el mundo anglosajón, el derecho es distinto. El derecho aprende del caso. Nosotros, en nuestro derecho más europeo, nosotros usamos, le llevamos al caso a la norma. Y por lo tanto, el derecho no avanza tan rápido. Entonces, en nuestros contextos, estamos todavía muy sometidos a la norma. Fabiancito, tenemos una pregunta más del público. Camilo te quiere consultar algo más. Buenas tardes, en primer lugar. Mi pregunta es acerca de la lógica está ligada con
con la inteligencia emocional como tal, y porque al rato de estudiar la inteligencia emocional se separa lo racional y lo emocional. Las personas mayoritariamente se utiliza la inteligencia emocional, pero no la racional. Entonces, en ese caso, como usted explicó en los TikToks, son 15 segundos de información. Y las personas reaccionarían ahí con la inteligencia emocional, más no con la racional. Entonces, ¿cómo ayudaría la lógica a combatir y que las personas empiecen a racionalizar más los conceptos y las imágenes que se les presentan? Con la construcción del contexto. Es decir, el contexto es lo que marca lo emocional. El contexto. Tú puedes hacer lo mismo en otro contexto y los efectos van a ser completamente distintos. Tú sabes, en derecho, por defensa propia puedes llegar a matar a la otra persona, a tu atacante. Hace una semana tuvimos el caso de que a un joven norteamericano le dejaron libre después de haber matado a 3 personas, porque se determinó que fue por defensa propia. Entonces, pero lo mismo, en otro contexto, 22 años de cárcel. Entonces, ¿cómo manejar el contexto? Ahora tienes 15 segundos para crear contextos. Y tú tienes que saber entender no el mensaje, sino el contexto. Entonces, lo que hace la lógica es, no existen normas sin contexto. Y eso te enseña a hacer la lógica. Entonces, P implica Q, P, por lo tanto Q. Sí, parece muy estructural, pero eso solo funciona en el contexto formal. En el contexto material no puede funcionar. Sería una persona muy, y lamentablemente qué pena este juez, muy parecido a este juez, el que cuando tú le muestras la luna y te queda viendo el dedo. La lógica sirve, sí, pero no es suficiente. No te puedes quedar viendo la lógica. Tienes que ir más allá. Los seres humanos tenemos que darle significados para que sean acciones significantes en nuestra vida, el derecho también. Entonces, sí, es muy difícil en esos 15 segundos lograrlo. Y lo que vamos a hacer es emocionarnos en la construcción de sentido. Y cuando hablamos de construcción de sentido, estamos ya en el marco de la lógica. Logos en español, a más de un montón de palabras, en español logos se traduce como sentido. Entonces, la emoción y el sentido yo sí creo que pueden ir juntas. Lo que pasa es que a veces usan la emoción para manipularte, para que funcione el sentido de los otros. Lo que en términos políticos se llama alienación. Gracias, Fabiancito. El tiempo ya se nos terminó. Creo que amerita, un segundo encuentro. Así es que la próxima vez, Fabiancito, te vamos a seguir invitando al filo de la palabra para que sigamos discutiendo el tema de la argumentación. Agradecerte de parte de la Universidad Salesiana y gracias por tu tiempo, tu paciencia y nos veremos la próxima. El programa Al Filo de la Palabra termina siempre con un agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible este evento, ¿no? Ustedes saben que tras cámaras hay todo un mundo de trabajo para que esto se produzca. Entonces hay que agradecer infinitamente a nuestra colega Cristina Naranjo, quien coordina los procesos técnicos de este programa, a todos los jóvenes de las carreras de Derecho y de Comunicación que han estado aportando con sus preguntas, y a los jóvenes que hacen un trabajo intenso con cámaras, con luces, con todo ese proceso que requiere para que este producto salga de calidad. Mil gracias a todos, mil gracias a quienes nos observan. Esperamos sus comentarios, sus críticas y sus aportes para futuros programas. Hasta una próxima vez. Muchas gracias.